Hola chicos, mi nombre es Elena Gómez y soy profesora de la Cátedra de Anatomía General. En esta oportunidad estudiaremos los conceptos básicos que deben conocer para poder ir comprendiendo las distintas estructuras que iremos viendo. A continuación, iremos describiendo la clasificación de la anatomía. La anatomía descriptiva estudia la estructura física a partir de su organización por sistemas, por lo que se la conoce también como anatomía sistemática. Para ello es de suma importancia conocer qué es la anatomía, para qué la debo estudiar y por qué la tengo que conocer. Entonces, podemos decir que la palabra anatomía proviene del griego anatomé, que significa cortar a través o disección. El término disección proviene del latín dis, que significa separación, y sectio, que quiere decir parte, por lo que podemos definir al término disección como el procedimiento anatómico de cortar o separar los tejidos para su estudio, permitiendo conocer la estructura del cuerpo humano. De esta manera, podemos decir que se define a la anatomía como la ciencia que estudia la estructura o morfología de los organismos. La anatomía regional es aquella que estudia ciertas partes, regiones o divisiones del cuerpo. Se la conoce también como anatomía topográfica. Luego tenemos a la anatomía aplicada, la cual consiste en la aplicación práctica del conocimiento anatómico al diagnóstico y el tratamiento, destacando la estructura, función y relación con las ciencias de la salud, por lo que se la conoce también como anatomía clínica. La anatomía comparada consiste en el estudio comparativo de la estructura animal con respecto a los órganos o partes homólogas del cuerpo humano. Después tenemos a la anatomía del desarrollo, la cual estudia los cambios estructurales de un individuo, desde la fertilización hasta la vida adulta. Incluye a la embriología, la fetología y el desarrollo postnatal. La anatomía funcional es aquella estudiada en relación con la función. Se denomina también anatomía fisiológica. La anatomía macroscópica es aquella que puede ser estudiada sin recurrir al uso del microscopio, o sea, es todo aquello que se puede observar. La anatomía microscópica es la rama de la anatomía que estudia, con la ayuda del microscopio, la estructura de las células, los tejidos y los órganos. La anatomía de superficie estudia la configuración de la superficie del organismo, sobre todo en su relación con las partes más profundas y la proyección de los órganos. La anatomía quirúrgica es aquella anatomía aplicada con referencia al diagnóstico y el tratamiento quirúrgico. La anatomía radiológica es el estudio del cuerpo por medio de imágenes de diagnóstico. Y por último, tenemos a la anatomía patológica, la cual consiste en el estudio morfológico de las enfermedades. La terminología anatómica consiste en la utilización de términos que definen la situación relativa entre estructuras anatómicas.
El término anterior se refiere a ventral, adelante. Esto quiere decir en una posición precedente. Y el término posterior es lo opuesto. Esto quiere decir dorsal, detrás, con posterioridad, de lugar. El término superior quiere decir ubicado por arriba y el término inferior es aquello ubicado por abajo. El término craneal es aquel ubicado más próximo al extremo superior del tronco, dirigido hacia el cráneo. En cambio, el término caudal es aquel más próximo al extremo inferior del tronco. El término medial se refiere hacia el plano sagital mediano. En cambio, el término lateral es aquel que se encuentra alejado del plano sagital mediano. El término proximal es aquel ubicado más cerca del tronco o del punto de origen. En cambio, el término distal es aquel ubicado más lejos del tronco o del punto de origen. El término superficial está en relación a todo aquello que se encuentre más cercano a la superficie, y el término profundo es lo más alejado a la superficie. El término externo es todo aquello que se encuentre más alejado del centro de un órgano, y el término interno es todo aquello cercano al centro de un órgano. El término axial se denomina aquel ubicado en un eje. El término ipsolateral, o también llamado homolateral, es aquel ubicado del mismo lado del cuerpo. En cambio, el término contralateral es aquel que se encuentra en la mitad contraria del cuerpo. Por último, tenemos a los términos combinados. Los mismos surgen de la combinación que se hace para indicar una situación o una dirección. Por ejemplo, el término superolateral es aquel que indica hacia la parte cefálica y alejado del plano mediano. Otro ejemplo es el término inferomedial. Este indica hacia caudal y hacia el plano mediano. Bueno chicos, espero que les haya gustado la clase y que les sea de utilidad para su estudio. Hasta el próximo encuentro.